Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre tus orígenes es solo la mitad de la historia, que existe un relato más antiguo, más profundo, escrito en pergaminos que las autoridades religiosas prefieren mantener en silencio. Un texto que no solo cuestiona de dónde vienes, sino qué eres realmente. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un libro que sugiere que la humanidad no nació en este mundo, sino que fue enviada aquí? Que tu sensación de no pertenecer completamente a este lugar no es solo ansiedad, sino una memoria ancestral. Hoy vamos a explorar uno de los textos más fascinantes y perturbadores de la literatura apócrifa, el libro perdido de Adán y Eva. Un manuscrito que ofrece una visión radicalmente distinta de nuestros orígenes y que podría explicar por qué, sin importar cuánto logres en la vida, siempre sientes que algo falta. Pero antes de continuar, déjame aclarar algo importante. Lo que vas a escuchar no es doctrina religiosa oficial, sino una interpretación simbólica y espiritual de textos antiguos que fueron rechazados del canon bíblico. Una reflexión que ha fascinado a místicos, filósofos y buscadores espirituales durante siglos. En la historia bíblica tradicional que conocemos, Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido y son expulsados del Edén. Es una historia de desobediencia y castigo, directa, clara y moral. Pero los textos apócrifos conocidos como la vida de Adán y Eva o Apocalipsis de Moisés nos ofrecen una perspectiva completamente diferente. Según esta interpretación simbólica, Adán y Eva no eran simplemente humanos inocentes en un jardín terrenal, representaban seres de conciencia expandida, con acceso directo a frecuencias superiores de existencia. Su caída no fue solo física, fue dimensional. El Edén, según esta lectura, no era un lugar geográfico, sino un estado de conciencia, una vibración de armonía perfecta. Al caer, su energía se densificó, se convirtió en seres atrapados en materia, en la experiencia de la separación. No fueron exiliados a otro lugar, sino a otro nivel de realidad. En esta versión expandida, Satanás no es solo la serpiente tentadora de Génesis, es una fuerza persistente, activa, que representa la conciencia de separación. El texto describe cómo esta fuerza los persigue, los engaña, se disfraza de mensajero divino e incluso intenta convencerlos de que la muerte física los devolverá al paraíso. Esta no es solo una historia de tentación puntual, sino una alegoría sobre la lucha constante entre la conciencia expandida y la conciencia limitada. Una representación simbólica de cómo la obscuridad a menudo se presenta disfrazada de luz. Aquí es donde la interpretación se vuelve verdaderamente fascinante. Según esta lectura simbólica, la humanidad heredó esta desconexión ancestral. Somos, metafóricamente hablando, descendientes de conciencia que fueron desterrados de un estado superior de existencia. Esta idea resuena profundamente con tradiciones gnósticas que sugieren que vivimos en una realidad ilusoria, un plano material que nos mantiene en un estado de olvido espiritual, similar a conceptos que encontramos en filosofías orientales sobre la naturaleza ilusoria de la realidad material. Si consideramos esta perspectiva simbólica, entonces cada vacío existencial, cada sensación de que algo falta, podría interpretarse como una forma de nostalgia espiritual, una memoria distorsionada de un estado de conciencia que alguna vez experimentamos. El texto apócrifo no se queda en la desesperanza. Según esta interpretación, existe una promesa, la posibilidad de redención a través del despertar espiritual. Pero esta redención no es automática ni externa, requiere trabajo interno, preparación y conciencia expandida. Las prácticas que menciona el texto no son rituales vacíos, sino lo que podríamos llamar
prácticas de conciencia, la oración contemplativa, la meditación profunda, el ayuno consciente, el estudio de textos sagrados, cada una diseñada para elevar la vibración de la conciencia y salir del sueño de la separación. Esta interpretación encuentra ecos sorprendentes en otras tradiciones espirituales. En el budismo, el samara representa el ciclo de sufrimiento del que solo podemos escapar despertando. En el hinduismo, Maya es la ilusión que vela nuestra verdadera naturaleza. En el sufismo islámico, se habla del nafs, el ego que debe ser purificado para acceder a la realidad divina. En el cristianismo místico, se menciona la chispa divina interior como el camino de redención. Estas convergencias no son solo coincidencias, sugieren que diferentes culturas han intuido una verdad similar. La humanidad existe en un estado de conciencia limitada, y el camino espiritual consiste en recordar nuestra verdadera naturaleza. Los textos apócrifos como este no fueron incluidos en el canon bíblico por múltiples razones históricas y teológicas. Eran considerados demasiado simbólicos, demasiado filosóficos, demasiado alejados de la narrativa doctrinal que las autoridades religiosas querían establecer. No presentaban una humanidad que debía simplemente obedecer, sino una humanidad que debía recordar su verdadera naturaleza. Esto representaba un enfoque más introspectivo y místico, que no siempre coincidía con las estructuras religiosas institucionales de la época. Quizás lo más fascinante de esta interpretación es la sugerencia de que el paraíso no se perdió en el espacio, sino en la conciencia. No es un lugar al que vamos después de la muerte, sino un estado al que podemos acceder cambiando nuestra perspectiva. Esta idea aparece en múltiples tradiciones místicas. La noción de que el cielo, el nirvana, la iluminación no son destinos futuros, sino realidades presentes que podemos experimentar transformando nuestra conciencia. El texto sugiere que el despertar espiritual no es automático. La mayoría de la humanidad permanece en el ciclo de distracción, miedo y olvido, pero aquellos que cuestionan, que buscan, que se atreven a explorar más allá de las respuestas convencionales, pueden comenzar a percibir señales de una realidad más amplia. Según esta interpretación, el cuerpo humano mismo es una herramienta temporal de experiencia. El alma, al encarnar, olvida temporalmente su origen más amplio, pero existen prácticas milenarias que funcionan como llaves para expandir la conciencia. El ayuno consciente que purifica no solo el cuerpo, sino la percepción. La oración contemplativa que abre canales de conciencia expandida. El silencio profundo que permite acceder a niveles más sutiles de conocimiento. Estas no son supersticiones, sino lo que podríamos llamar métodos de conciencia desarrollados por tradiciones espirituales durante milenios. La historia de Adán y Eva, vista desde esta perspectiva simbólica, no solo es sobre una caída antigua, es sobre un patrón cíclico. La conciencia se expande, se contrae, olvida, sufre y luego puede recordar, puede despertar. Es una representación arquetípica del viaje espiritual que cada ser humano puede emprender, desde la separación hacia la unidad, desde el olvido hacia el recuerdo, desde la iluminación hasta la expansión. Recuerda esto como una reflexión final. Según esta interpretación simbólica, no naciste defectuoso, naciste en un estado de olvido temporal. Eso significa que también puedes recordar. La luz de conciencia expandida no se perdió para siempre, simplemente se veló. Está en tu poder volver a descubrirla. La historia de Adán y Eva, vista así, no es un cuento del pasado, es un mapa codificado del viaje espiritual, una guía simbólica y una invitación a explorar las profundidades de tu propia conciencia. Pero esta exploración no se entrega pasivamente, se cultiva activamente. La pregunta que queda es, ¿estás listo para comenzar esa búsqueda interior?